10 minutos para continuar la presentación. Gracias. Pueden plantearse al respecto. Invitamos al doctor Eduardo Alcócer Povis, profesor de Derecho Penal, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Señor presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor José Luis Lecaros, señor vocal supremo, coordinador del primer pleno jurisdiccional extraordinario en materia penal, doctor Víctor Prado, señoras y señores jueces de la Corte Suprema de la República, público en general, muy buenos días. Agradezco que se haya seleccionado la ponencia que presenté para este importante evento en representación del Instituto de Ciencia Procesal Penal. En dicha ponencia presenté mi posición acerca de los alcances normativos del artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, es decir, si es que la formalización de la investigación preparatoria suspende o no el plazo de prescripción de la acción penal. Considero que lo regulado en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, se trata de un supuesto de interrupción del plazo de prescripción de la acción penal. Las razones son las siguientes. En primer lugar, está claro que si se utilizara el método de interpretación literal del artículo 339 del Código Procesal Penal, el margen de discusión acerca de su contenido, de su alcance, sería nulo. Se trataría de un supuesto de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. Sin embargo, algunas veces el método de interpretación literal de las normas no es suficiente en orden a la protección de derechos y a la coherencia del propio ordenamiento jurídico. Es más, una muestra que el método de interpretación literal es insuficiente es que ahora estemos precisamente discutiendo acerca de los alcances del artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. Por ello, realizando una interpretación sistemática del artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal con el artículo 84, podemos decir que el artículo regulado en el Código Procesal Penal es incompatible con el artículo descrito en el Código Penal en el artículo 84, aquel que regula el supuesto de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, de la siguiente manera. Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido. El acto de formalización de la investigación preparatoria se realiza durante el proceso, no se realiza en otro procedimiento. Además, no busca resolver una cuestión determinante para continuar o para culminar el proceso. En realidad, lo que busca es resolver el tema en sí. Lo cierto es que lo regulado en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal es coherente, es compatible con lo establecido en el artículo 83 del Código Penal, que regula los supuestos de interrupción del plazo de prescripción de la acción penal, cuando, entre otras razones, se verifica la actuación del Ministerio Público. Y la formalización de la investigación preparatoria es precisamente un acto del Ministerio Público. Por tanto, considero que la formalización de la investigación preparatoria interrumpe, no suspende el plazo de prescripción de la acción penal. En segundo lugar, atendiendo a la naturaleza jurídica de la prescripción como institución, si bien existen diversas posiciones en doctrina al respecto, desde mi punto de vista se trata de una institución propia del derecho penal sustantivo, que se fundamenta en la disolución de la relevancia penal del hecho por el paso del tiempo, en la llamada falta de necesidad de pena. Además, cito el Acuerdo Plenario 8 del 2008, que respecto al fundamento de la prescripción de la acción penal, afirma lo siguiente, que este radica en la falta de lesividad de tales hechos. Los acontecimientos que ya forman parte del pasado no ponen en peligro el modelo social vigente y por tanto carecen de contenido lesivo que justifique su sanción. Además indica que la presencia de la prescripción en el ordenamiento jurídico solamente puede explicarse de manera satisfactoria si se tiene en cuenta la función del derecho penal. En el Acuerdo Plenario 1 del 2010, Fundamento Jurídico 31, literal B, se indica lo siguiente. Dicha institución sustantiva está inspirada en el interés de la sociedad de que no haya delitos
impunes. Se trata de una institución propia del derecho penal sustantivo. Y de esa manera, cuando existe alguna duda vinculada a la aplicación de esta institución, lo lógico, lo razonable es que se resuelva la duda utilizando como baremo la norma sustantiva. Y ya hemos dicho que lo regulado en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal es incompatible con lo establecido en el artículo 84 del Código Penal, la norma sustantiva. En todo caso, es coherente con lo establecido en el artículo 83 del Código Penal, que regula los supuestos de interrupción del plazo de prescripción. En tercer lugar, en virtud de los principios que nos dan luz acerca de la interpretación de las leyes penales, se afirma que es preferible decantarse por aquella norma que proteja derechos y no decantarse por otras que restrinjan o limiten su ejercicio. En esa medida, considero que el artículo 83 protege adecuadamente el derecho en los supuestos de prescripción de la acción penal en desmedro de lo regulado en el artículo 84 del Código Penal. La base normativa de esto lo vamos a encontrar en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, que establece que, como principio de la función jurisdiccional, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Para finalizar, debe tenerse en cuenta lo siguiente: si asumiéramos que la formalización del plazo de prescripción la formulación de la investigación preparatoria suspende el plazo de prescripción, se estaría dando un mensaje ajeno a un modelo de Estado garantizador de derechos, es decir, el interés en la actividad persecutoria del delito primaría o prima, en este caso, sobre los derechos de los ciudadanos. Si bien el nuevo modelo procesal penal instalado en el Código del año 2004 promueve un derecho, digamos, un proceso más corto por razones de economía procesal, lo cierto es que toda persona tiene derecho a no permanecer a no ser perseguido o sancionado por un hecho cuando la necesidad ha decaído por razones o por el paso del tiempo. Muchas gracias. Lo más básico en la línea de interpretación es el método literal. Cuando el método literal no me es suficiente, sea porque el núcleo connotativo de la fórmula que utilizo me da un espacio de penumbra donde yo puedo proyectarme hacia una lógica más amplia, quizás, ¿no? Cuando el término resulta en línea de sinonimia con otras expresiones también. Pero esto de pretender asumir que hay una interrupción donde se ha dicho suspensión expresamente, o de buscar una relación con el artículo 84, que es una causal, no es que fija el único supuesto de suspensión, es una causal. La suspensión es un efecto de la propia prescripción y puede tener causales, y las causales pueden ampliarse sucesivamente sin necesidad de quedarse estancadas en un caso del Código Penal. Pero más al margen de ello, y sobre todo por la institución que usted representa, yo le haría una pregunta muy sencilla, creo que es donde debe empezar toda posibilidad de análisis dogmático. ¿Cuál es la fuente de esta norma? Bien, primero, acerca de la fuente de la norma, es la respuesta, tal vez la podemos encontrar a partir de quienes redactaron la norma. Sin embargo, no existe en la exposición de motivos, existe las razones por las cuales se incluyó en el 339 inciso 1 del Código Procesal Penal el efecto de la suspensión del plazo de prescripción por la formalización de la investigación preparatoria. Es que eso es lo que quiero llevarlo, doctor, aprovechando es justamente a ese decantamiento, que es el que tiene que hacer la Corte Suprema, ¿no? O sea, la Corte Suprema tiene que desarrollar líneas de interpretación sistemática, teleológica, comparativa, a efecto de poder ubicar cuál es la lógica que podemos desarrollar para un efecto más útil. Y en ese contexto hubiera sido muy útil, ¿no? Encontrar, al menos en las ponencias de este tema, alguien que haya podido aportarnos cuál es la fuente, para poder deslindar, o sea, es decir, si esto proviene del código tal, esto proviene de tal proyecto, etcétera, etcétera, ¿qué cosa allí se entendió? O si sencillamente fue una decisión coyuntural la de hablar de suspensión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digo, ese es un tema opinable, obviamente, pero... doctor, si me permite dar una opinión al respecto.
Es el sentido original de lo establecido en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. Al jurista le es, digamos, difícil encontrarlo, dado que no existe, digamos, en la exposición de motivo o las razones por las cuales se incluyó. Sin embargo, teniendo en cuenta que una de las fuentes normativas del Código Procesal Penal peruano es el Código Procesal Penal chileno, recordemos que en su artículo 233 del Código Procesal Penal chileno señala que un efecto de la formalización de la investigación es precisamente la suspensión del plazo de prescripción, pero ojo, no dice expresamente que de acuerdo al artículo 96 del Código Penal chileno. ¿Y qué nos dice el Código Penal chileno respecto a la suspensión del plazo de prescripción? Nos dice que la prescripción se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él, es decir, contra el imputado. Perdón, pero nos está dando una referencia que es la que justamente queríamos escuchar. Ese derrotero siempre se relaciona con suspensión. A ver, claro, pero hay que tener en cuenta el contenido del concepto de suspensión en razón del ordenamiento jurídico que así lo establece. El código, digamos, el ordenamiento jurídico penal chileno regula el supuesto de suspensión con la formalización de la investigación, pero es una decisión, digamos, del legislador chileno, atendiendo a una relación que hace el Código Procesal Penal chileno con su código penal. En cambio, si vamos a hacer una relación en el Perú entre lo regulado en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, vemos que, como dije en mi ponencia, hay incompatibilidad con lo regulado en el artículo 84 del Código Penal, y de una interpretación de favorabilidad, atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución, y también aplicando una interpretación sistemática que también, digamos, la Corte Suprema ha establecido en otros temas, por ejemplo, en los casos de violación sexual de menor de edad, cuando también se toma en cuenta lo regulado en el Código Civil, en otras normas del Código Penal. Lo cierto es que el real sentido de la norma y en orden a la protección de derechos es considerarlo como un supuesto de interrupción y no de suspensión del plazo de prescripción. Claro, pero la lógica de protección de derechos no me puede llevar a vencer justamente los límites del principio de legalidad o desarrollar una reducción teleológica donde es evidente que es un término lingüístico, ¿no? Pero como le digo, bueno, ya nos ayuda en ello, ¿no? O sea, hay que rastrear tal vez en la legislación chilena, en la jurisprudencia de este país, a ver cómo han entendido lo que literalmente es una suspensión. El otro aspecto de la incompatibilidad, bueno, es su punto de vista, pero no lo asimilo mucho en la medida en que, reitero, lo que ahí se plantea es una causal. Y si usted revisa el código de 1924 va a encontrar el mismo supuesto. Porque las normas sobre prescripción casi no cambiaron del código del 24 al actual, ¿no? Pero en fin, es un tema más que vamos a debatir. Le agradezco mucho su aporte. Por favor, los colegas, el doctor Lecaros Cornell. Doctor Alcocer, le hago la misma pregunta que le hice al doctor Valdivia. Si el artículo 83, primer párrafo del Código Penal, dice que la prescripción se interrumpe por la actuación del Ministerio Público, es decir, con la intervención del fiscal en las diligencias preliminares se interrumpe la prescripción, ¿cómo es que al formalizar la investigación preparatoria puede interrumpirse lo que ya está interrumpido? Porque cuando el fiscal inicia su primera actuación ya se interrumpió. ¿Sería una segunda interrupción? En primer lugar, el supuesto en el cual se ubica esta discusión sea cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria. Claro, otro supuesto es que previamente el fiscal inicie o disponga el inicio de las diligencias preliminares. En esos casos ya se habría interrumpido el plazo de prescripción. El supuesto, y como se sabe, no necesariamente el fiscal tiene el deber de iniciar o disponer el inicio de las diligencias preliminares al momento de dilucidar un hecho. La pregunta viene, si el fiscal inicia diligencias preliminares y con eso interrumpe la prescripción, cuando formaliza la investigación preparatoria, ¿cómo es que se va a interrumpir nuevamente la prescripción si ya está interrumpida con las diligencias preliminares? Claro, concuerdo con usted, no puede haber una doble interrupción. Ya se interrumpió desde el momento que inició las diligencias preliminares. Entonces, o sea, en esos supuestos... Entonces ya ahí se inaplicaría totalmente el artículo ese que dice que se suspende, porque ni se suspende ni se interrumpe. En este caso se estaría aplicando la interrupción por una actuación precisamente del Ministerio Público, que es lo razonable. Doctor Salazar. Gracias. En realidad yo no iba a intervenir, pero estas últimas intervenciones me han motivado a preguntar lo siguiente.